Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta nuestra primer clase con lo que respecta a la asignatura de informática aplicada. En este caso vamos a tratar unos temas muy básicos, muy importantes, esperando que todo quede bien aclarado, ¿sí? Y que usted pueda, pues, en este caso, tener todo en mente e irse preparando para la próxima clase, una evaluación que podemos realizar. Los conceptos básicos que vamos en este caso a compartir, tenemos lo que es informática, tenemos lo que es computación, información y algo muy importante también, lo que es cómo se procesa la información. Entonces, si hay alguna pregunta que ustedes deseen hacerme en el transcurso de que yo estoy dando la clase, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo no me voy a poner molesto ni bravo, como dicen por ahí, porque usted me interrumpe la clase para hacerme una pregunta con respecto al tema que estamos compartiendo. Solamente preguntas con respecto al tema, por favor. ¿Sí? Ahí sí usted puede activar su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. Bien, entonces, los temas que vamos a compartir, ya lo mencioné. Entonces, ¿qué es informática? La primera interrogante que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es informática? Normalmente, informática es una rama de la ingeniería que estudia a lo que es el hardware. Yo pregunto, ¿quién de ustedes me podría decir qué conoce de lo que es el hardware? ¿O qué es el hardware para ustedes en este caso? El que lo sabe, active su micrófono y me responde. ¿Qué conocemos del hardware? ¿O qué sabemos del Es todo hardware? lo que se puede tocar, profesor. Los componentes de la computadora, todos los componentes. Correcto, De lo que muy se bien. puede tocar de manera física. Correcto, muy bien. Excelente. El hardware es la parte física del computador. Todo lo que nosotros podemos tocar, todo lo que nosotros podemos ver también, ¿verdad? Las redes de datos, en este caso hablando de redes informáticas, que es la interconexión de dos o más computadoras para el intercambio de información y poder compartir recursos. Software. Pregunto, ¿qué conocemos del software? El sistema operativo, por ejemplo. Lo Sistema interno, operativo. Correcto, muy bien. ¿Qué más? programas. Programas, correcto, muy bien. Todas las aplicaciones que se pueden descargar. Todo lo El que es software es el que... aplicaciones, programas, antivirus, aplicaciones. Correcto, El software es el que permite realizar tareas al computador. correcto, muy bien. El software es un programa, el software es una aplicación, el software, como lo dice su compañero, es un sistema operativo, ¿sí? El software es un antivirus, también como lo dijo el compañero, correcto, excelente, ¿sí? Eso es un software. La parte intangible o la parte lógica del computador. Lo que nosotros podemos ver, pero no podemos tocar. Pero, existe siempre un pero sí podemos manipular. Ejemplo muy claro, lo que estamos haciendo ahora, estamos manipulando un software llamado Zoom y estamos manipulando un software llamado PowerPoint. Nosotros podemos manipularlo, pero no podemos tocarlo. Por eso se le llama la parte lógica o la parte intangible del computador. Algo que nosotros no podemos tocar, pero sí podemos manipular. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? ¿Alguna pregunta está allí? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, normalmente sabemos que
el software es la parte intangible del computador que nos ayuda en este caso a manipular, ¿sí?, lo que es el computador. Si yo no tuviera un software, entonces no podría yo utilizar lo que es el computador. Bien. Ahora, cuando hablamos de informática, informática se va a dividir en dos partes. Algo conocido como Infor y algo conocido como Mática. Infor, que significa información, y Mática, que significa automática. Entonces, uniendo estos dos vocablos griegos, vamos a tener la palabra informática. ¿Sí? Entonces, información automática quiere decir que vamos a tratar la información de forma automática. Todo lo que nosotros tenemos en el computador se la trata o se la procesa o se la transforma de forma automática. De allí podemos decir como definición que informática se puede considerar como el tratamiento automatizado de la información. No nos olvidemos que el computador procesa toda la información que ingresa y que sale de él. Por ejemplo, si yo en este momento que estoy compartiendo esta pantalla, yo hago esta línea, estoy ingresando información al computador por medio de un software y él lo que hace es procesar esa información y luego darme una salida o darme un resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La línea que yo he trazado aquí de color rojo. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, dibujo un círculo, disculparán el normal pulso, ¿verdad? Si yo hago esto, el computador me leyó esa información que yo estoy ingresando, me la procesó y me da como resultado justamente lo que yo he dibujado. Entonces, esa sería una forma de que nosotros podemos procesar la información de forma automática, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a ustedes en cualquier momento en una evaluación, ¿qué es informática? Ustedes me podrían responder de esta manera, ¿sí? Que informática es el tratamiento automatizado de la información. Con eso, suficiente. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuáles son los dos vocablos griegos de donde se produce informática? Entonces allí ustedes me van a decir infor, que significa información, y mática, que es automática. Miren que hay dos preguntitas, ¿sí? Luego, hardware, que ya ustedes me dijeron, y software, también que ya ustedes me ayudaron, ¿sí? Bien, ¿estamos claros hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran realizarme? ¿Alguna pregunta, por favor? No tengan vergüenza en preguntar. Aquí estamos para aprender. Aquí estamos para aprender, por favor. No se vayan a chicopalar, como dicen por ahí. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Qué es computación?
Computación normalmente se lo relaciona que es una ciencia. Y a veces decimos que computación es una computadora. Y pueden tener algo de cierto en eso. Entonces, ¿qué es computación? Es una ciencia que estudia las partes físicas y lógicas de una computadora. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos computación. Y lo primero que hacemos es relacionarlo con la computadora. ¿Verdad? Pero tenemos que ser muy, pero muy así claro en tener ese conocimiento de decir que computación es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque estudia las partes físicas y las partes lógicas de una computadora. ¿Cuáles son esas partes físicas? Todo lo que es hardware. ¿Cuáles son esas partes lógicas? Todo lo que se respecta a software. ¿Estamos? Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Entonces, si a usted le pregunta, ¿qué es computación? Es una ciencia que estudia las partes físicas y las partes lógicas de la computadora. Suficiente. Excelente por ese lado. Ahora, en la parte hardware, vamos a encontrar varias cosas. Como ustedes lo dijeron anteriormente. Todos los dispositivos, todos esos componentes que forman a la computadora. ¿Quién me puede mencionar cuáles son los componentes básicos que forman una computadora? Teclado, el mouse, parlantes, impresora, escáner, Falta uno. Dos. monitor. Monitor, El sí. CPU, profe. Y CPU. El Ya, cerebro. correcto. Muy bien. Y aquí en la imagen yo se lo estaba mostrando. Si ustedes se dieron cuenta. Tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el mouse y esta partecita que está acá, que es un case, o ustedes le dicen CPU, que está acostado. Ahí tenemos las cuatro partes principales. Monitor, CPU o case, teclado, mouse. La impresora complementa. El escáner complementa. Los parlantes complementan. Micrófono complementa. ¿Sí? Pero en este caso, los cuatro componentes básicos es el monitor, el CPU, como ustedes le llaman, el teclado y el mouse. ¿Estamos claros? Luego de allí ya una impresora, que normalmente ustedes le llaman así, ¿verdad? Es algo que complementa a las partes básicas que conforman un computador. Listo. Con respecto al software, el software normalmente son los programas. Y ustedes me mencionaron algunos. Por ejemplo, le hago recuerdo. El sistema operativo, me mencionaron por ahí un antivirus. Sistema operativo, Linux, Sistema Windows. operativo Linux, Windows, correcto, muy bien. Programas básicos de ofimática, el paquete de Office que trae pues consigo lo que es Word, Excel, PowerPoint y demás programas con antivirus, programas de diseño gráfico, programas de ingeniería, programas de, en este caso, de lenguaje de programación, gestor de base de datos, etcétera. Hay un sinnúmero de programas y todo aquello se conoce como software. Ahora, hay aplicaciones que ustedes ya manejan tanto en el computador como en una tablet o a su vez como en un celular. Y ellos son aplicaciones, son programas y son software. Es lo mismo. Cuando ustedes escuchen hablar de software, de programas, de aplicaciones, es lo mismo. O a veces le dicen, instálate la app de tal cosa. Entonces, cuando dicen app, es una aplicación. ¿Es un programa o es un software? Entonces, entrando a la parte hardware y su clasificación, vamos a tener primero los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada, acá tenemos lo que es el mouse,
tenemos una webcam, tenemos un lector de barra de código, tenemos un teclado, tenemos un micrófono, tenemos un escáner. Auriculares también. El audio. Seguro. Seguro que auriculares es un periférico de entrada. Ah, no, eso es de salida. Ya, correcto. Entonces, pregunto yo, ¿qué otro periférico de entrada? Los periféricos de entrada normalmente son los que me permiten ingresar información al computador. Y le pregunto yo a ustedes, ¿qué otro periférico de entrada conocen de los que están aquí en esta imagen? ¿Qué otros periféricos de entrada ustedes han visto, conocen, manipulado? Bueno, esos son los más básicos. Pero acá, además de ello, de lo que yo les estoy mostrando, hay otros dispositivos o periféricos de entrada. Por ejemplo, el joystick, que es una palanca de juego, la famosa palanca de juego que utilizan en los PlayStation, en todos esos equipos. El lector biométrico, yo en este caso conozco de 3 tipos. Para los que no conocen todavía, lector biométrico es el que me permite, por ejemplo, marcar la asistencia por medio de la huella dactilar. Hay un lector biométrico que es para la lectura de los ojos, ¿sí? La retina de los ojos, y por medio de ese lector biométrico podemos también marcar una asistencia o permitir que una puerta se abra, en fin. Y también el lector biométrico por reconocimiento de voz. Usted le dice, por ejemplo, su nombre o una clave en voz y automáticamente el biométrico procesa esa información y ejecuta una acción. Y como se lo mencionaba anteriormente, puede que se abra una puerta, puede que usted esté abriendo el software, una aplicación en algún lado. Entonces, hay 3 tipos de lectores biométricos, ¿sí? Además de esos lectores biométricos, también existe uno que es el lector de tarjeta, como los cajeros de los bancos. También es un lector biométrico, pero para tarjetas, en este caso, para cintas magnéticas, porque las tarjetas de débito, de crédito utilizan una cinta magnética y ese lector lo que hace es leer la información del chip que se encuentra en esa tarjeta y realizar diferentes tipos de procesos. Y así ustedes van a encontrar un sinnúmero de periféricos de entrada que ahora en la actualidad se han incrementado. Ahora, los periféricos de salida. Los periféricos de salida son aquellos que me van a dar un resultado visual, un resultado auditivo, ¿sí? O un resultado físico. Cuando yo digo un resultado visual, me estoy refiriendo a lo que es un monitor. Cuando yo digo un resultado auditivo, me refiero a los auriculares y a los parlantes. Y cuando digo un resultado físico, me estoy refiriendo a una impresora pequeña de casa o de escritorio, como le llamamos, y también a una impresora grande. Pregunto yo, ¿alguien de los presentes conoce cómo se llama esta impresora? La que estoy aquí marcando, por favor. ¿Conocen el nombre de esta impresora? ¿Se fueron o están aquí todavía? No, profe, no conocemos. ¿No conocen? Bueno, listo. Ustedes más o menos identifican para qué se utiliza esta impresora. Para imprimir, pues. Esos son para los planos, no, para los ingenieros. Ya, muy bien, por ahí van. Por ahí van, correcto. Por ahí me dicen para imprimir, pues bueno, está bien, es para imprimir.
Pero ¿qué tipo Eso de impresión eso se es una hace? impresora de formato grande. Correcto, es una impresora de formato grande. Muy bien. Esta impresora de formato grande que ustedes me han mencionado y que también me dijeron que es para imprimir planos, correcto, tiene como nombre de plotter, ¿sí? Plotter. Ese es el nombre original de esta impresora. Es una impresora grande, pero tiene un nombre de plotter. Esta impresora la utilizan las empresas que trabajan con diseño gráficos y que realizan esas impresiones grandes como las gigantografías, los banners, ¿sí? Ellos utilizan este tipo de impresora. Por ejemplo, cuando hay campañas políticas, ustedes ven que los políticos pues se ven en esas pantallas grandes, en esas gigantografías. Entonces, en este tipo de impresora es donde ellos realizan ese trabajo y la imprimen después. Entonces, el nombre de esto de acá se llama plotter y es una impresora. Como dispositivos de almacenamiento, vamos a tener que los dispositivos de almacenamiento, su palabra lo dice, almacena información en la computadora. Y acá tenemos, por ejemplo, el CD-ROM, tenemos una tarjeta de memoria, tenemos un disquete que se utilizaba en antes, y tenemos las famosas pendrive o las famosas memory flash. A más de estos dispositivos de almacenamiento, también tenemos que identificar a este componente que estoy acá encerrando. Esto de aquí es un disco duro, ¿sí? Un disco duro. Este disco duro es el que me almacena toda la información del computador. Es el dispositivo de almacenamiento principal del computador. Si no tuviésemos un disco duro instalado en nuestra computadora, nosotros no pudiéramos almacenar ningún tipo de información. No pudiéramos ni siquiera instalar el sistema operativo. Porque ¿dónde lo vamos a instalar si no tenemos un disco duro? No tenemos un dispositivo de almacenamiento. Entonces, vuelvo y repito. El dispositivo de almacenamiento principal del computador es el disco duro. Eso sí, grábeselo, memoríceselo, porque va a ser pregunta de evaluación. Luego, como se lo dije, tenemos el CD-ROM o el CD-DVD, tenemos una tarjeta de memoria, el disquete y los pendrive. Luego, los periféricos de entrada y salida. Cuando digo periféricos de entrada y salida, quiere decir que estos periféricos me van a permitir ingresar información al computador y al mismo tiempo extraer información. Hacen las dos funciones al mismo tiempo. El lector de CD, el disco duro, los lectores de tarjetas de memoria, esto que está acá, que es un fax modem, y esto que está acá, que en este caso es un router, o como nosotros le decimos Wi-Fi. Esos serían los periféricos de entrada y salida, que hacen doble función. Ahora, pregunto yo, de estos periféricos de entrada y salida, ¿ustedes cuál conocen? ¿O cuál usted ha manipulado? La cámara, el pendrive, los El audífonos, router, profe. Muy bien, el router, dice Moisés. el micrófono, el Cuando teclado. cuando se va al internet, profe, le meto puñeta al router. ¿Y por qué le mete puñeta al router? No, él no tiene la culpa. Porque es broma, profe, es broma. Listo. Ahora pregunto yo,
Ustedes conocen esto que está aquí, lo que yo le conozco como, bueno, yo no le conozco, le conocemos todos, esto le conocemos nosotros como fax modem. ¿Ustedes saben para qué es un fax modem? ¿Tienen idea de lo que es un fax modem, por favor? Profe, si mal no estoy, Dígalo eh, nomás. ya, el modem era el que se utilizaban antes cuando no estaba como que era el router y era para dar internet a la computadora, creo, o no me acuerdo si estoy mal. Era para enviar documentos, información. Muy bien, Para correcto, recibir y enviar documentos. muy bien, Algo así había un nombre. muy bien. Ustedes lo han dicho, muy claro. Dos cosas muy importantes que dijeron. Esa tarjetita de fax modem como la conocemos era la tarjeta con la que nosotros podíamos conectarnos por medio del teléfono convencional al internet. Ese fue el primer componente o dispositivo o periférico que nosotros, ¿sí?, utilizamos para poder tener internet en el computador. Y lo hacemos por medio de la línea telefónica. Era una señal analógica como normalmente se le conoce. Ahora que ya existen tantas dispositivos que ya permiten tener internet de otra forma. Pero para poder tener internet en nuestro computador, nosotros teníamos que tener una tarjeta de fax modem. Otra cosa muy importante que dijeron, para enviar documentos o enviar información a través de esta tarjeta. Normalmente hay teléfonos convencionales que tienen ya el fax modem. Y por medio de ese fax modem nosotros colocábamos la hojita y esa información de esa hoja se la enviábamos a otra persona por medio de la línea telefónica también. Pero aquí lo principal es que ustedes conozcan que este fax modem era la tarjeta que nos permitía tener internet en el computador. Ahora la tecnología del router, o como nosotros le conocemos el Wi-Fi, ¿sí?, es también el que me permite tener internet en mi computadora, en mi casa, en mi trabajo, en el parque, en una ciudad, etc. Este router me da dos tipos de internet. Un internet cableado y un internet inalámbrico, ¿sí? Y ese router es el que en la actualidad se utiliza mucho en los hogares, en los puestos de trabajo, en empresas, etc. Y por medio de este router, nosotros tenemos internet inalámbrico. Nos conectamos y ya tenemos internet. O a su vez, por medio de un cable, conectamos al computador de escritorio o la lacto y también ya tenemos internet. Bien, pregunta hasta aquí, por favor, niños. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro todavía? Por favor, me la hacen conocer o vamos bien hasta allí. Bueno, por mi parte, estoy claro. Ya, muy bien. Gracias, gracias por su comentario. Bien, entonces vamos a continuar. Ya mismo hacemos la evaluación. Ahora hablando un poco de lo que es el software. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién me quiere volver a hacer un recordatorio de lo que es el software? Programas, aplicaciones. Sistema operativo. Muy bien. Muy bien. Software es la parte intangible del computador, la parte lógica del computador, son los programas, son las aplicaciones. Correcto. Estamos muy claros hasta allí, ¿verdad?
En esta primera imagen tenemos, por ejemplo, aplicaciones, programas como el Mozilla, el paquete de Office, el Nero, que es una aplicación para grabar discos, el famoso Internet Explorer, la papelera de reciclaje, el Google Chrome, el Adobe Reader para leer los PDF, el famoso Pine, el reproductor de Windows Media, el famoso Messenger que se utilizaba en antes y el Outlook Express, ¿verdad? Ya más de eso, lo que es el famoso WinRAR. En la imagen que tenemos a la derecha, vamos a encontrar ahora también programas, aplicaciones, software. Entre ellos, yo pregunto, ¿quién de ustedes conoce qué significa este Ese, pingüinito? ese es Linux. Linux, profe. Linux, correcto, muy bien, correcto, excelente. Este robot que está acá, Android. Android, correcto, muy bien. Esta banderita que está aquí, Windows. Windows. Windows, correcto. Los tres que ustedes han mencionado, ¿qué son? Sistemas Sistemas operativos. operativos. Correcto, excelente. Sistemas operativos, muy bien. Mozilla, ¿sí? Google Chrome, este Navegadores. navegador que está acá, son navegadores, ¿sí? Que permiten pues que nosotros podamos realizar un tipo de consultas en nuestro computador por medio del internet. Después, por ejemplo, este que está aquí, ustedes conocen que es Un antivirus. un antivirus, muy bien, el famoso antivirus, el AVGA o el AVG, ¿verdad? El famoso Facebook, que todo el mundo lo conoce, el Yo Adobe no sé qué Reader, es. que es para, en este caso, los PDF, ¿sí? Una calculadora, y Casa, que es para, en este caso, edición de fotos, el Messenger. Luego tenemos este que está acá, el Doc. ¿Qué es el Doc? ¿O qué es esta aplicación de Doc? ¿Quién lo sabe? Esta aplicación Doc. ¿O qué se le viene a la mente cuando digo Doc? Documentos, no. Documento, correcto. ¿Dónde yo creo los documentos? ¿En qué programa? En Word. En Word, correcto. Muy bien. Este es el Doc, el famoso Microsoft Word. XLS. ¿Qué es esto? ¿Qué programa es este? No es Excel, profe. Excel, correcto. Muy bien. PPT. ¿Qué es? PowerPoint. PowerPoint, correcto. Muy bien. Se ve que ustedes sí conocen. Y este que está acá abajo, ¿qué piensan que es este de acá? Este de aquí, que le acabo de encerrar, es el famoso Publisher, ¿sí? Que también es otra aplicación del Office. John, apague su audio, gracias. Bien. Entonces, miren que hemos revisado diferentes tipos de software o diferentes tipos de aplicaciones o programas, ¿sí? Si yo no tuviese en mi computador un sistema operativo, yo no pudiera instalar ninguno de estos programas. No pudiera instalar el Office, no pudiera tener un navegador, no pudiera tener instalado un WinRAR, un Adobe, no pudiera tener instalado un Facebook, ¿sí? No pudiera tener, por ejemplo, el Messenger, ¿sí? En fin, tantas aplicaciones. Entonces, ¿cuál sería el sistema básico de un computador? Ustedes tienen que responder el sistema operativo. ¿Estamos? Entonces, pregunta de evaluación también podría ser, ¿cuál es el sistema principal del computador? Ustedes me responderían
¿Qué me responderían? Sistema operativo. Sistema. Correcto. Muy bien. Muy bien, el sistema operativo. Entonces, ¿estamos claros hasta allí, por favor? ¿Estamos claros, por favor? Listo. Continuamos ingeniero. entonces. ¿Qué es información? Otro de los temas que tenemos planificado para hoy. ¿Qué es información? ¿Quién desea leer lo que está proyectado, por favor? ¿Quién desea participar? ¿Qué es información? La información es una recopilaciones o conjunto de datos y conocimientos organizados que pueden constituir referencia sobre un determinado evento, hecho o fenómeno. Correcto. Muy bien. Gracias, Raúl. Entonces, miren que la información, la recopilación o conjunto de datos y conocimientos. ¿Sí? Este conjunto de datos debe de estar organizado. Entonces, en nuestro computador, nosotros ¿cómo organizamos la información? Lo organizamos por medio de nombre de archivos, la organizamos por medio de códigos o la organizamos por medio de directorios. Cuando digo directorios, me estoy refiriendo a las carpetas. Usted dice, bueno, voy a crear una carpeta donde voy a guardar todas las imágenes, todas las fotos de mi familia. Voy a crear una carpeta donde voy a guardar toda la música que a mí me gusta. Voy a crear una carpeta donde voy a guardar todos los videos musicales que me gustan. ¿Verdad? Voy a crear una carpeta con el nombre informática para ir guardando todas las prácticas y todas las clases que vamos a tener. Entonces, en el computador podemos organizar la información de esa manera. ¿Sí? Toda esa información que yo almaceno, que guardo en mi computador, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se almacena? En el disco duro. Correcto. Disco duro. Excelente. En el disco duro. ¿Sí? Por eso yo le decía antes, el disco duro es el principal dispositivo de almacenamiento del computador. Entonces, esa información nosotros la podemos determinar en un evento, en un hecho o en un fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué en un hecho? Porque nosotros podemos decir, mañana, según el sistema, dice que va a llover. Mañana, según el sistema, dice que va a haber un temblor. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos hecho o fenómeno. Entonces, toda esa información nosotros tenemos que tenerla debidamente organizada. Si nosotros somos organizados en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestro departamento de estudio o biblioteca, etcétera, si tenemos todo organizado, se nos va a hacer muy fácil de encontrar lo que en ese momento quizás estemos buscando. Pero si yo soy desordenado y no tengo nada guardado de forma con identificadores, por medio de código, por medio de nombres, etcétera, o por medio de colores, entonces se me va a hacer muy complicado yo, en este caso, encontrar lo que estoy buscando. A veces nos dicen, oye, por ejemplo, Harold, préstame el deber de informática de la clase anterior. Y usted dice, ay, no me acuerdo dónde lo tengo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ordenados en el computador. Pero si yo voy y digo, voy a crear una carpeta, un directorio que diga informática, entonces yo sé que en esa carpeta voy a tener todas las tareas, todas las prácticas, todas las clases de informática. Y allí yo ya sé
que si me dicen, oye, Miguel, préstame tal cosa de informática. Ah, ya, sí, ya lo tengo acá y lo busca rapidito. Va a la carpeta de director y listo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser ordenados, organizados para nuestra información. ¿Cómo se llevaba en antes la organización de la información en una empresa? ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, Archivo, documento. en archivo documento, correctísimo, excelente. Yo le iba a preguntar y le iba a dar como ejemplo el registro civil. ¿Cómo en el registro civil se llevaba en antes la organización de la información de cada uno de nosotros? Mediante papeles, profesor. Mediante papeles. ¿Y esos papeles en dónde estaban guardados? En ¿Dentro de carpetas. qué? Archivo. En carpetas y archivos, profesor. Carpetas, correcto, en carpetas, muy bien. En libros, en folders, ¿verdad? De manera física. Pero cuando vino esto que revolucionó el mundo de la computadora, de los sistemas de información, ya todo se lleva de forma ordenada digitalmente. Ahora usted ya ingresa a la página del registro civil, usted ya puede hasta sacar su partida de nacimiento, su cédula, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren cómo la tecnología ha ido avanzando. Raúl, ¿puedes desactivar tu micrófono? Gracias. Entonces, miren cómo la tecnología ha ido avanzando y todo este tiempo que ha pasado se ha evolucionado, se ha actualizado. Y ya son pocas las empresas, las instituciones, organizaciones que llevan aún de forma física una información. Porque ya ahorita todo es digital. Todo es digital. Miren que ahora nosotros por tiempo de esta pandemia, por todo de problema del COVID que se suscitó, ¿qué hemos tenido que hacer? Buscar plataformas virtuales para poder tener clases. Entonces, ya ahora es la era digital. La era digital que está revolucionando o que revolucionó ya a todo el mundo y que esto va a seguir evolucionando. Vendrán mejores plataformas o las plataformas que utilizamos la van a actualizar, la van a mejorar y así seguiremos. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. ¿Cómo se procesa la información? En un computador normalmente existen tres cosas muy importantes de cómo se procesa la información. Primero, la entrada. Segundo, la transformación o proceso. Y tercero, la salida. Cuando yo digo que la entrada es el número 1, acá yo utilizo todos los periféricos de entrada. Mouse, teclado, micrófono, joystick, lector de barra de código, lectores biométricos, en fin. Todo lo que me permita ingresar información al computador va a estar en esta parte, en la entrada. Luego, por ejemplo, si yo estoy utilizando el teclado, estoy escribiendo en Word, estoy digitando en Word. El computador lo que me va a hacer es reconocer las actividades que estoy desarrollando, la va a transformar o las va a procesar, pero voy a tener que utilizar un recurso. Y el recurso que yo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer un oficio, yo voy a utilizar el recurso de un programa llamado, en este caso, Word, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar el teclado para hacer el ingreso de la información
¿verdad? Yo escribo y todo lo que yo estoy escribiendo, el computador lo está transformando y estoy utilizando un recurso que se llama Microsoft Word. Voy a obtener una salida. La salida sería el paso número 3. Esto de transformación es el número 2. La salida sería el número 3. ¿Sí? Ahora, la salida, si yo estoy escribiendo en Word yo voy a tener una primer salida que es de forma visual. ¿Sí? Es de forma visual. Entonces, acá, ¿yo qué estoy utilizando? Estoy utilizando lo que es un monitor. En el monitor yo estoy obteniendo mi primer salida. Lo que yo estoy digitando en Word. ¿Verdad? Luego, yo termino de escribir mi oficio. Lo arreglé bonito, le puse colores, imágenes, etcétera. Ahora necesito tenerlo de forma física. Para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos una impresora, ¿verdad? Esta impresora me va a dar un resultado en físico. Entonces, que quede claro esta parte. ¿Cómo se procesa la información? Mediante la entrada, la transformación y salida. Esos son los 3 pasos fundamentales en el computador. Entrada porque me permite ingresar información. Esa información que yo ingreso, ¿sí? Se transforma, utilizo un recurso y luego voy a obtener una salida. Y esa salida, como se lo dije, primero la obtengo en un monitor de forma física en una impresora. Y si por si acaso estoy yo editando un audio, ¿sí? ¿En dónde voy a obtener mi salida? Por medio de los parlantes, o a su vez yo voy a obtener, en este caso, ¿por medio de qué? De lo que es los auriculares, ¿sí? Bueno, me quedó como una gafa ahí, unos ojos. Entonces, yo voy a obtener mi salida por el monitor, por la pantalla o a su vez por los parlantes o auriculares. Después que se ha procesado la información, esa información yo la voy y repito, a obtener de forma visual por medio del monitor o pantalla, de forma física por medio de la impresora y de forma auditiva por medio de los parlantes o los auriculares. ¿Estamos claros en esa parte, por favor? ¿Estamos claros? Sí, sí, profesor. Bien. Ahora, en este ejemplo que está acá, la parte derecha, número 1. ¿Qué nos dice el número 1? ¿Quién desea leer lo que dice el número 1? Se utiliza uno o más dispositivos de entrada para introducir datos. Ya, listo, correcto. Aquí tenemos como ejemplo el teclado y el mouse. ¿Sí? Estos 2 dispositivos me van a permitir ingresar datos o información al computador. Segundo paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? La computadora recibe las entradas y las procesa, además guarda resultados temporalmente en memorias. Correcto. Muy bien, gracias. Temporalmente en memoria. El computador normalmente tiene una memoria llamada RAM. La famosa memoria RAM. ¿Han escuchado de hablar de la memoria RAM? ¿La conocen? Sí, 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 licenciado. muy bien. A ver, esta memoria RAM, ¿qué hace en el computador? Para más velocidad al procesador. Más velocidad al procesador. Bueno, vamos a ver. ¿Quién más?
recopila información o archivos, me imagino, ¿no? Ya, vamos a ver por ahí también. Por ahí va también una respuesta lógica. ¿Quién más? ¿Quién más conoce la memoria RAM? Hace que el computador sea más rápido. Hace que el computador sea más rápido. También, vamos a también ver. depende de la frecuencia, de las gigas, si es Correcto. de DR3 o de DR4. Muy bien. Esas son las versiones de las memorias RAM. Correcto. Bien. Memoria RAM. Dice que almacena información temporalmente. ¿Sí? Como almacena información temporalmente, es una memoria. Hasta ahí estamos muy claros. Pero la información que almacena esta memoria es de forma temporal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el computador está en funcionamiento, esta memoria RAM me está almacenando información. Pero una vez que el computador se apaga totalmente, la información que está en esta memoria automáticamente se borra. Por eso dice temporalmente, ¿sí? Solamente cuando está en funcionamiento el computador o está encendido, esta memoria RAM está almacenando información. Pero una vez que el computador se apaga en su totalidad, lo que está guardado en esa memoria se borra, se elimina automáticamente. ¿Estamos? Ahora, RAM significa Random Access Memory. ¿Qué significa en el español? Memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Y ustedes antes lo estaban mencionando. La memoria RAM permite darle más agilidad en procesamiento al microprocesador o al CPU. Entonces, esta memoria RAM me va a almacenar, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi computadora y estoy trabajando en Word, estoy trabajando en Excel, estoy escuchando música por medio del YouTube, miren que tengo 3 aplicaciones abiertas o ejecutadas. Esas 3 aplicaciones se me están almacenando en la memoria RAM. ¿Por qué? Para liberar un poco lo que es el proceso en el CPU. Ustedes lo dijeron, para que el CPU o el microprocesador trabaje de una forma más rápida. Y es una realidad. A más memoria RAM yo tenga en mi computadora, el procesamiento de la información va a ser más rápido. ¿Sí? Entonces, la memoria RAM trabaja de la mano o en conjunto con el microprocesador, el famoso CPU. ¿Sí? Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Listo. El punto 3. ¿Qué nos dice el punto 3? ¿Quién me podría ayudar? Profe, ¿puedo decir algo? Sí, dígalo. No se va a enojar. No. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Tranquilo. Dice, como dicen por ahí, para romper el hielo, no hay problema. Listo. ¿Quién me lee el punto 3, por favor? Los dispositivos de almacenamiento utilizan durante el procesamiento para leer y guardar información. Ya, muy bien. Entonces, miren, después que nosotros hemos ingresado información, el microprocesador, valga la redundancia, procesó esa información, ¿verdad? La almacena. La está almacenando ya. ¿Sí? Después que hace todo eso, ¿cuál es el cuarto punto? ¿Cuál es el cuarto punto? Se generan resultados en uno o más dispositivos de salida. Se generan resultados en uno o más dispositivos de salida, correcto. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Monitor e impresora, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo anterior. Si me dicen, por ejemplo, digo, a ver, voy a hacer un oficio porque yo no asistí el día martes a la clase de informática.
Entonces yo voy al computador y comienzo a escribir en Word por medio del teclado. Comienzo a escribir, ¿verdad? Ya hice mi oficio, listo. El computador procesó su información, ya lo almacené, lo guardé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimirlo. Y para eso, pues, sabemos que utilizamos lo que es la impresora. Pero antes de imprimir, ¿dónde yo estaba observando lo que estaba haciendo? Ahí yo utilicé lo que es el monitor. El monitor. Correcto, ¿verdad? Excelente. Entonces, miren cómo es todo este proceso de la información. Cómo el computador realiza todo este proceso de información. Y aquí ya miren que ya hemos topado algunos temitas muy puntuales en esto de procesamiento de información. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿No hay preguntas? No, profesor. No, profesor, está. Listo. Entonces yo voy a preguntar. Bien. Vamos a quedar hasta allí con respecto a esta clase de hoy día. Si no hay preguntas es porque está todo claro. Me ha gustado la dinámica porque ustedes también han participado, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos a todos, ¿sí? Me activan las cámaras, por favor. Bien, normalmente pregunto yo, ¿cuántos son en este curso? Alrededor de 13, profe. Alrededor de 13, en este caso hay 11. Han faltado 2. Bueno, listo. Bien. Miren que la clase de hoy día ha estado sencilla. Yo creo que he sido lo más claro, lo más explícito posible para que ustedes entiendan. Y me gustó la clase porque interactuaron conmigo, han estado activos, pilas allí y han ayudado pues a que la clase sea más atractiva. Ahora, yo, por ejemplo, le digo a Yender Las. Yender, ¿me escucha? Sí, profesor. Listo, Yender. Yender, ¿me podrías mencionar 2 dispositivos de entrada? De entrada, usted lo acaba de mencionar, profesor. Me quedé, profesor, no. ¿Vieron? Si ustedes me dicen que no hay preguntas y vean, pregunta tan sencilla. Bueno, Yo, profesor, el poco a teclado, poco vamos ratón, dígame, Juan José. escáner, El escáner. Muy bien, teclado, ratón, correcto. Muy bien, parlante. Juan José. Escáner, teclado, mouse. Muy bien, correctísimo. El parlante Jan, de salida. el Parlante parlante de salida. Muy bien, John. Ahí estamos pila. Correctísimo. Isabel Emperatriz. ¿Está por ahí? Sí, dígame. Listo. ¿No puede activar la cámara? Se fue. Isabel. Se fue Isabel. No quiere activar la cámara. Ahí está Isabel. ¿Qué pasó? ¿Me escucha Isabel?
¿No puede activar su micrófono? Ahí sí. Tenía Correcto. mala conexión, dígame. Listo. A ver, Isabel. Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el dispositivo que permite que yo pueda instalar el sistema operativo en la computadora? Juan José, ayúdele. Disco duro, disco duro. Disco duro, Eso. correcto, Juan José. Ahí está la respuesta, Isabel. Escríbalo por ahí, memorícelo, grábeselo. El También disco puede duro. ser un SSD, un M.2 también. Claro, esos también son discos Disco duros. duro externo, claro. Un Externo disco duro también puede ser. externo, un disco duro interno, mecánico, SD, un M2, en fin. Miren que ya hay diferentes tipos de discos duros también y más rápido con respecto a la lectura. Muy bien. John Ibarra, lo veo que está concentrado viendo el fútbol ahí. No, estoy pila, profe. Ah, está pila. Bueno, vamos a ver si es verdad que está pila. No, ya participé. No importa, yo quiero que participe nuevamente. A ver, ¿Cuál es el periférico que me permitía tener internet por medio de la línea telefónica? el periférico por vía telefónica, no es el cable. No. ¿Quién lo sabe? El fax. El modem, profe. La El modem. tarjeta, Fax modem. la tarjeta de fax. Fax modem. Ah, la que es blanca. ¿Cuál blanca? Modem fax. Hay un- La tarjeta de fax modem, correcto. Esa es la respuesta. Muy bien, correctísimo. ¿Cuál es el periférico de salida que me permite obtener una impresión para planos? ¿Qué pasó, Juan José? Ah, profe, no. Casi igual, casi igual. Bueno, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el Plotter. periférico que me permite obtener una impresión en grande? Plotter. El plotter, muy bien, correcto. Excelente. Excelente. Correctísimo. Otra pregunta, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? Que el hardware es todo lo que es interno, todo lo que no se puede tocar, y el software lo que se puede tocar, lo que se puede manipular de manera física. ¿Seguro? O es al revés. El hardware es el que se puede Las tocar. piezas. Es al Las revés, piezas profe. del computador. Son los programas que se Es al revés, es al revés. Correcto, Alexander. Y ahí está la corrección para Juan José. El software es lo que no se puede tocar y el hardware es lo que sí se puede tocar. Muy bien, correcto. Ahí estamos. Excelente. Bien. ¿Para qué me sirve la memoria RAM en el computador? Para guardar memoria temporalmente. Para guardar memoria temporal. Información. Ah, ya. Información, para guardar información temporal. Ya. ¿Para qué más La memoria RAM. ¿Para qué más yo la utilizaría? La memoria RAM. Sí. ¿Para qué La más la memoria RAM utilizaría? es para mejorar la velocidad del equipo, o para almacenar información de manera temporal. Correcto. Muy bien. Trabaja de la mano con el procesador. Muy bien, Harold. Correcto. Ahora pregunto. ¿Qué significa RAM? ¿Qué significará RAM?
Plena que me olvidé, profe. Se olvidó. Sí. Pero era uno. Vamos acá. RAM significa Memoria de acceso aleatorio, ¿no? ya lo buscaste en el internet. No, ¿cómo así, profe? Yo me di cuenta. En el chat, ahí le dejo la respuesta. En el chat del Zoom. Random Access Memory. Traducido al español, memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Hay diferentes tipos de memoria RAM. Y antes por ahí escuchaba que decían DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Exacto. Cada memoria pues tiene su respectiva frecuencia, ¿sí? Estaba en kilobyte, ahora después pasó a megabyte, después ahora ya pasó a gigabyte. Entonces, poco a poco esa va también pues evolucionando. Bien, niños. Entonces, la clase de hoy vamos a dejarla hasta allí, pero sí me gustaría que alguien que esté en el computador conectado ingrese al aula virtual para hacer la partecita de la asistencia. No sé quién desee compartir su aula virtual para que haga la demostración y que todos los compañeros puedan observar. Alguien que esté en la computadora, por favor. O si está en el teléfono, no importa. Profesor, disculpe la pregunta. Para mañana hay una tarea con usted. Sí, señor. Ya listo. Pero mañana la habilita o para mañana hay que subirla. Mire la fecha. Creo que mañana hasta las 4 de la tarde hasta ahí está habilitada. Correcto. Licenciado, y la tarea de la semana pasada, usted no me podría ayudar porque yo no me había podido conectar. Hay una tarea que tengo pendiente con usted. La primera tarea sería. Profe, la mayoría tienen esa tarea pendiente por lo que no hemos tenido clase. Licenciado, No es por lo que no hemos tenido clases, sino es por lo que no teníamos acceso a la plataforma. Bueno. Pero la otra semana no tuvimos clases con el profesor. Esas 2 horas tuvimos, no sé qué pasó, pero no nos enviaron el link. Sí, sí. Licenciado, bueno, yo mantengo recién, bueno, con usted, Omar, recién veo otra clase, porque yo mantengo de la semana pasada que ingresé al instituto. Entonces, ahí en esa parte yo no sé si voy a tener la tarea antes que yo empezara para ver si mis compañeros me ayudan con la tarea anterior que usted ha dejado. Listo, miren. Yo le voy a dejar habilitada la tarea de la semana anterior a todos, ¿sí? Para todos. Y esta semana, si hay tarea también para esta semana, esta clase, pues también le voy a dejar habilitado nuevamente. No hay ningún problema. Listo, Como la profesor, tarea gracias. pasada, sería la tarea pasada y la de mañana, ¿no? Sí, yo le dejo habilitado, no hay ningún problema para ponernos al día. Ok. Pero en la hora, ¿qué tiempo tendría? Si gusta para compartirle pantalla. Ya listo, comparte entonces la pantalla. Deme el acceso. Ahí. Ya está el acceso. ¿Me confirma si ve? Sí, sí estoy viendo, pero eso no es la plataforma, ¿Esta no es? No. Entonces. Ingrese al aula virtual. Pero desde lo que es la página del instituto. Compañero, esa creo que es la de nivelación, compañero. Sí, esa no es de Juan José. Creo que Juan José que está. Me la pasó el compañero. Espérese un ratito. Ingrese a la página de la institución.
Ahí coloqué en el chat la página de la institución, Juan José, para que ingreses desde allí. Paco. Perdón, profe, mi perro se llama Paco. Listo, tranquilo. Bueno, voy a dejar de grabar